El salón de la corona estelar no tenía ventanas, pues la luz era considerada una distracción entre los altos funcionarios del Imperio Corvarian. En su lugar, enormes pantallas curvadas cubrían las paredes, mostrando una negrura espacial absoluta, punteada apenas por estrellas lejanas que parecían ajenas a cualquier conflicto. Ahí, en ese espacio solemne saturado de ritual y protocolo, se había convocado una reunión de emergencia. El archiarconte Barestal fue el primero en romper el silencio. Inicien la grabación. Su voz reverberó con gravedad profunda, amplificada por los resonadores acústicos del salón. Que todo quede registrado para la posteridad del Imperio. Los otros 15 miembros del Consejo Galáctico Imperial se acomodaron en sus asientos de obsidiana pulida, cada uno representando un sistema tributario distinto. Las placas ceremoniales en sus pechos brillaban con tonos azulados, símbolos de poder, pero también de responsabilidad. En la pantalla central apareció un mapa tridimensional de la frontera exterior. Un cúmulo de luces rojas parpadeaba en un sector apenas nombrado en los registros imperiales, sector Vídico 3. Ahí, donde casi nada de importancia ocurría, habían surgido los humanos. Nuestros informes indican, continuó Barestal, que la especie Homo sapiens ha comenzado a movilizarse fuera de su sistema natal. Hubo risas contenidas. Una de las consejeras, Casarrón, habló sin pedir permiso. ¿Movilizarse? Exageración. Escaramuzas de colonos. Apenas están aprendiendo a caminar. Barestal ladeó el rostro, sus ojos verticales brillando con desdén. Los hemos observado por generaciones. Humanos, impulsivos, desorganizados, atrapados en disputas internas. Nunca han representado una amenaza significativa. Los demás consejeros asintieron. El Imperio Corvarian tenía más de 12.000 años de historia militar, habían doblegado civilizaciones enteras antes de que los humanos inventaran la agricultura. La guerra contra los Baar-Kun se complica, intervino el consejero militar, el general Primus Arctun. Oímos rumores de que estos humanos han ofrecido su ayuda a facciones menores. Pero dudo que puedan aportar algo útil. No poseen naves capitales, no tienen estrategias probadas, ni siquiera comprenden la guerra interestelar. Barestal autorizó una ampliación holográfica. Apareció una imagen captada por sondas automáticas, un grupo pequeño de naves humanas de patrulla, con cascos metálicos visibles, sin campos energéticos protectores evidentes. Naves primitivas, sentenció Casarrón. Otro consejero añadió con voz desdeñosa. Si entran en nuestra guerra, perderán. Más recursos para nosotros y los absorbemos después. La reunión parecía destinada a un acuerdo unánime, los humanos no importaban. Pero entonces, el analista imperial Tushraal proyectó un paquete de información adicional. Señores, hay más. En la pantalla surgieron datos crípticos, lecturas de energía, variaciones térmicas, anomalías de salto. Nada encajaba con la tecnología conocida. ¿Qué es eso?, preguntó Barestal, entrecerrando los ojos. Tushraal tragó saliva. No lo sabemos. Se cree que son prototipos humanos. En el salón de la corona se hizo un silencio inquieto. Los prototipos eran armas experimentales, y ningún imperio menor debería tener acceso a ellos. Mucho menos los humanos. Barestal, irritado, agitó su garra. Los humanos apenas saben soldar estructuras espaciales. ¿Pretende usted que creamos que desarrollaron tecnología que ni siquiera nuestras forjas maestras comprenden? No lo afirmo, señor. Solo, lo reporto. Todos los presentes exhalaron desprecio, pero en el fondo, esa mínima duda comenzó a asentarse como una sombra suave. Una sombra que aún nadie reconocía como amenaza. Al final de la sesión, Barestal dio el veredicto. Los humanos son irrelevantes. Que nuestra flota continúe la campaña contra los Baar-Kun. Si los humanos se interponen, serán eliminados.
El eco de esa sentencia quedó grabado en los reportes oficiales, y ningún miembro del Consejo notó, o quiso notar, que en ese mismo instante, 3 sondas imperiales desaparecían misteriosamente cerca de la frontera humana. No fue ruido. No fue interferencia. Fue algo más. Algo que los Corvarian aún no comprendían. Y algo que muy pronto lamentarían. El Imperio Corvarian era una civilización orgullosa, marcada por su rígida estructura jerárquica. Cada ciudadano tenía un lugar designado al nacer, ascender era casi imposible sin décadas de servicio impecable. Sus ciudades colgaban en la atmósfera superior de gigantes gaseosos, sustentadas por enormes anclajes gravitacionales. Los templos militares, elevados con una estética que combinaba función y poder, narraban la historia del imperio con murales tallados en cristales de estrellas muertas. Para los Corvarian, la guerra no era solo una herramienta política, era un ritual sagrado, una manera de probar el valor del individuo y de la especie entera. Creían firmemente que la disciplina absoluta era el culmen de la evolución civilizada. Por eso, cuando las primeras noticias sobre los humanos llegaron, fueron interpretadas desde esa perspectiva moralista, una especie sin jerarquía estricta, con culturas diversas, conflictos internos constantes. Un historial de guerras propias, sí, pero sin la elegancia ni la lógica imperial. Son un caos ambulante, había dicho en una ocasión el comandante de flota Saar Tal. Y el caos se aplasta del mismo modo que se aplasta un insecto. Sin embargo, en los últimos meses había surgido un elemento perturbador. Los Ba'ar Kun, enemigos ancestrales del imperio, habían acelerado su expansión territorial. Y en medio de ese caos galáctico, los humanos habían aparecido, y habían tomado partido. Primero, enviaron mensajes diplomáticos ofreciendo mediación. Luego, enviaron suministros médicos a colonias atacadas. Después, comenzaron a enviar fragatas. Una progresión peligrosa, observó la estratega militar Suraka, mientras revisaba un mapa táctico. Los humanos no conocen límites. Cada vez que entran en un espacio político, escalan hasta volverse imprescindibles. ¿Es instinto? ¿Una forma inconsciente de colonización? Saar Tal bufó con desdén. ¿O exceso de confianza? No entienden la magnitud de esta guerra. El puente de mando de la nave de batalla Corona incandescente se encontraba en su máximo esplendor. Pantallas tácticas, hologramas defensivos y filas de oficiales ejecutando operaciones con precisión militar. Ahí, el comandante Saar Tal se mantenía firme, observando los reportes provenientes del frente occidental. Entre ellos, algo destacaba. Sector Helios 4. Flota humana detectada a 4 unidades astronómicas. Composición desconocida. Lecturas de salto, anómalas. ¿Anómalas? Gruñó Saar Tal. ¿Qué significa eso? La analista de sensores, Risa Maar, explicó con cautela. General, las lecturas no coinciden con ningún patrón de salto registrado. Es como si estuvieran generando micropliegues espacio-temporales dentro de su propia formación. Saar Tal detuvo su respiración por un instante. ¿Micropliegues? Eso requiere energía equivalente a un núcleo estelar. Lo sé, señor. Nuestro imperio solo ha utilizado esa técnica en prototipos. Y fallaron. Saar Tal chasqueó la lengua. Para un Corvarian, admitir la duda era casi sacrílego. Pero la evidencia estaba ahí. ¿Los humanos podrían haber logrado lo que nosotros no? Risa Maar no respondió. En el fondo del puente, varios oficiales intercambiaron miradas. Un silencio tenso cargó el ambiente. Cada uno de ellos sentía que algo no encajaba con lo que les habían dicho sobre los humanos. Pero el imperio tenía una regla no escrita. Si una verdad es inconveniente para la narrativa imperial, se ignora. Saar Tal ordenó. Marquen a los humanos como objetivo secundario. Si interfieren con la campaña, destrúyanlos.
Mientras la corona incandescente avanzaba hacia el frente, un mensaje diplomático humano llegó a través de canales neutrales. Nos mantenemos observando. La estabilidad de la región es esencial. Si atacan colonias civiles, responderemos. Saar Tal rió. ¿Responderán, cómo? ¿Con sus pequeñas naves de metal sin escudos? Ridículos. Pero nadie en ese puente comprendía aún que los humanos estaban siendo deliberadamente ambiguos. No por incapacidad, sino por estrategia. Una estrategia que ya estaba definiendo. En los bordes del espacio civilizado, las estaciones neutrales eran centros de comercio, rumores y supervivencia. En la estación Aurora 7, un punto de paso entre el territorio Corvarian y varias colonias libres, los mercaderes solían decir que ahí uno podía escuchar verdades que jamás aparecerían en los registros oficiales. Fue ahí donde surgieron los primeros rumores sobre lo que realmente estaba haciendo la humanidad. Un contrabandista de 4 brazos, el veterano Troskeel, bebía una infusión espesa en la barra del sector de descanso. Su voz atronadora resonaba entre los pasillos angostos. Les digo que los humanos están construyendo algo enorme, repetía a un grupo de mercaderes. Y no hablo de una flotilla. Hablo de una armada oculta. Los mercaderes rieron. Los humanos no tienen recursos para eso, dijo un saurio de piel roja. Están en su infancia tecnológica. Troskeel golpeó la mesa. Infancia, mis antenas. He visto sus rutas de abastecimiento. Se mueven como si su vida dependiera de ello. Colonias enteras trabajan en sincronía, pero nadie sabe para qué. Otro mercader intervino. Hay rumores de que perdieron mundos a los Corvarian hace décadas. Quizá quieren venganza. Troskeel negó con la cabeza. No. Esto es más grande. Esto es, planificación a escala de especie. Hubo un silencio colectivo. La idea de una especie unificándose voluntariamente era tan ajena para la mayoría de las culturas que sonó casi fantasiosa. Pero había más. Dicen que los humanos podrían estar usando inteligencia artificial no restringida, susurró el saurio. El grupo se inquietó. La IA no regulada estaba prohibida por tratados milenarios. Era peligrosa, impredecible. ¿Y creen que se atreverían a usarla? Preguntó otro. Troskeel dejó su vaso. Amigos, los humanos hicieron cosas peores en su propio planeta. Para ellos, romper reglas universales es, martes. Hubo risas nerviosas. Pero no era broma. En ese mismo instante, en una base humana escondida en un cúmulo de nebulosas, ingenieros de docenas de naciones trabajaban en turnos interminables. No había banderas. No había credos. Solo un propósito. Un propósito que el Imperio Corvarian aún no era capaz de imaginar. La fragata imperial Lanza de Fuego emergió del salto cuántico con un estremecimiento casi orgánico, como si la nave misma sintiera incertidumbre. Su casco negro azabache reflejó la tenue luz de una estrella moribunda, iluminando un campo de asteroides dispersos que se extendía hasta perderse en la negrura. A bordo, la atmósfera estaba tensa. Muy tensa. El capitán Carvel, un veterano de múltiples campañas, observaba la pantalla principal con sus ojos de pupila rasgada. Junto a él, su oficial científica, Nira Tal, revisaba informes de sensores con creciente inquietud. General, dijo ella, apenas conteniendo la ansiedad. Recibimos una señal humana. Es, muy específica. Carvel arqueó una ceja. ¿Especifica de qué manera? Nira Tal tragó saliva. Es un mensaje directo. En idioma humano. Dirigido, a nosotros. Un murmullo recorrió el puente. Los humanos nunca habían enviado una comunicación directa al imperio. Todo se había hecho hasta ahora mediante canales neutrales, mensajes ambiguos o declaraciones diplomáticas con tonos evasivos. Pero esto era distinto. Reprodúcelo, ordenó el capitán.
la pantalla vibró. Apareció el símbolo humano del Consejo de Naciones Unificadas, un círculo azul rodeado por laureles plateados, insignia adoptada apenas en la última década. Después de la unificación política parcial que muchos imperios consideraban imposible para una especie tan caótica. Luego, una voz humana, grave, tranquila, con un acento marcado. Nave imperial Lanza de Fuego. Aquí habla la comandante Maya Solarí, flota de paz humana. Están entrando en un corredor de evacuación civil. Les pedimos que reduzcan velocidad y que no disparen. Silencio en el puente. Mucho silencio. ¿Flota de paz? Susurró Carvel con desdén. Su arrogancia no tiene límites. Los oficiales imperiales intercambiaron miradas densas. Una cosa era encontrarse accidentalmente con patrullas humanas. Otra muy distinta era que una flota humana, si es que existía como tal, iniciara contacto formal. Eso implicaba organización, estrategia, intenciones. Nira Tal revisó otros datos. Señor, detecto naves humanas cerca. 3. No parecen equipadas para guerra. Perfil energético bajo, escudos mínimos. Carvel rió. Perfecto. Primer contacto directo, y vienen con juguetes. Pero la risa del capitán se apagó cuando la señal humana volvió a sonar, esta vez con tono más firme. Recomendamos que desvíen su curso. Hay población civil evacuándose. No queremos interferencias militares. Ese no queremos cayó como una ofensa personal en la tripulación. Carvel apretó la mandíbula, su voz convertida en un susurro amenazante. Conecten comunicación bidireccional. Un oficial abrió el canal. Canal abierto, señor. El capitán enderezó su postura, mostrando la arrogancia típica de un noble imperial. Aquí el capitán Carvel del Imperio Corvarian, declaró. Este territorio está bajo jurisdicción imperial desde hace 10 siglos. Cualquier evacuación de colonias aliadas debe ser autorizada por nosotros. Hubo una pausa de varios segundos. Entonces, la voz de Maya Solarí regresó. Más calmada. Más peligrosa. Capitán, su imperio bombardeó la colonia de Ceres 9 hace solo 3 horas. Son civiles. No estamos solicitando permiso. Estamos sacando a los sobrevivientes. Nira Tal sintió que el aire en el puente se volvía más espeso. Carvel apretó los dientes. Humanos entrometidos, gruñó por lo bajo. Nira Tal, ¿pueden bloquear la evacuación? La científica revisó rápidamente los datos. No, señor. Están usando rutas que desconocíamos. 3 corredores adicionales. Y tecnología de campo cinético de origen no identificado. ¿Campo cinético? ¿En naves de transporte? Preguntó el capitán incrédulo. Así es, señor. No coincide con nada en nuestras bases de datos. El puente quedó en silencio. Algo no encajaba. Los humanos siempre habían sido considerados una especie menor, una civilización en ascenso, sí, pero sin un desarrollo tecnológico que se acercara a los grandes imperios. Su capacidad de improvisación era notable, pero no existía registro alguno que justificara avances de ese tipo. A menos que hubiera algo más en juego. Carvel dio una orden tajante. Prepárense para acercamiento. Mantengan escudos activos. Si esas naves humanas nos obstaculizan, las destruimos. Los oficiales no discutieron la orden. Era el protocolo imperial. Justo cuando la lanza de fuego aceleró, una nueva señal humana llegó. Pero esta vez, no era diplomática. Era visual. En la pantalla apareció una mujer humana, rostro endurecido, cabello oscuro, mirada penetrante. Vestía un uniforme gris con insignias azules. Estaba dentro de un puente de mando humano de techo bajo y diseño compacto. Soy la comandante Maya Solarí. Último aviso, no interfieran con la evacuación.
No respondemos bien a agresiones injustificadas. Carvel, con una sonrisa burlona, replicó. Mi comandante, sus advertencias no impresionan a un imperio de 12 milenios. Vamos a inspeccionar esas colonias. Solari inclinó la cabeza, un gesto humano que los Corvarían no terminaban de comprender. Y entonces dijo algo que heló los nervios de toda la tripulación imperial. No creo que quieran ver lo que hacemos cuando somos obligados a pelear. La pantalla se apagó. Y en el puente imperial, nadie habló. La lanza de fuego avanzó con majestuosidad, ignorando las rutas humanas marcadas como zona civil de evacuación. El espíritu imperial exigía demostrar superioridad. Sin embargo, uno a uno, los sensores comenzaron a registrar anomalías. Campos energéticos inestables. Firmas térmicas móviles. Lecturas de partículas desconocidas. Eso no es posible, murmuró Niratal. Las naves humanas parecen evadir nuestros sensores de forma deliberada. No por stealth. No por tecnología oculta. Simplemente, anticipan cada pulso que enviamos. Carvel sintió un escalofrío minúsculo. Uno que ignoró, como dictaba la cultura imperial. Deben ser coincidencias, insistió. Sus naves no pueden anticipar protocolos imperiales. Pero todos sabían que no era coincidencia. Algo estaba muy, muy mal. Y el imperio estaba a punto de descubrirlo. La lanza de fuego penetró más profundamente en el sistema sin autorización humana, avanzando sin miedo aparente. Pero ese valor no surgía de un análisis táctico, sino de la arrogancia imperial. Carvel caminó por el puente, observando los hologramas tácticos que mostraban a las 3 pequeñas naves humanas moviéndose alrededor de ellos como insectos orbitando a un depredador gigantesco. Rango de comunicación humana, constante, informó Risa Maar. Seguimiento de nuestros sensores, perfecto. Señor, pareciera que saben qué vamos a hacer incluso antes de ejecutar la orden. Carvel ignoró el comentario. Su mente estaba atrapada en la visión tradicional del imperio, una especie menor jamás podría representar una amenaza real. Que lo sepan, respondió con tono duro. No les servirá de nada. Pero incluso él comenzaba a sentir una presión extraña detrás del pecho. Una sensación que recordaba a las enseñanzas antiguas, cuando el instinto te advierte, escucha. Y aún así, no escuchó. El puente se estremeció ligeramente cuando la fragata atravesó un campo de residuos espaciales, pedazos de estaciones destruidas, fragmentos de hábitats orbitales. Restos de una colonia que había sido bombardeada recientemente. Daño colateral, según los reportes imperiales. Niratal observó los restos con ojos apagados. Señor, estas estaciones eran civiles. Tenían hospitales, áreas de cultivo. Carvel no desvió la vista. Eran puntos estratégicos. Si los civiles mueren, es responsabilidad de su gobierno por no evacuar a tiempo. Pero los informes humanos dicen que la evacuación fue impedida por nuestras fuerzas, insistió Niratal, elevando la voz ligeramente. Comandante, quizás no estamos del lado moral correcto de esta guerra. El capitán la miró con dureza. No estamos aquí para cuestionar moralidades humanas o rumores. Estamos aquí para hacer cumplir la autoridad del imperio. Si los humanos quieren interferir, se llevarán la peor parte. Pero incluso mientras decía esas palabras, el puente se sumió en un silencio tenso. Ningún oficial disputó la visión imperial. Pero ninguno se atrevió a apoyarla abiertamente. Las 3 naves humanas se movían con elegancia inquietante. Señor, Risa Maar vaciló. Ya no se comportan como naves de transporte. Carvel frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Parece que están guiando la evacuación civil mientras nos rodean. Niratal añadió. Sus maniobras, aunque simples, muestran organización. Coordinación perfecta. Como si cada nave supiera exactamente lo que las otras harán. El capitán lanzó una carcajada seca.
¿Coordinación? Son primitivos. Sus sistemas no soportan sincronización a nivel de flota. Pero Risa Maar no sonreía. Señor, no detecto retrasos entre sus comunicaciones. No hay latencia. Sus maniobras parecen ejecutarse sin necesidad de órdenes. El puente quedó helado. Carvel respondió con incredulidad. ¿Estás diciendo que están operando como si compartieran un solo sistema táctico? Sí, señor, confirmó Risa Maar. Pero no es tecnología. Es instinto. Esa palabra dejó una fisura en la arrogancia imperial. Instinto. Una especie capaz de actuar de forma coordinada sin necesidad de telemetría o redes militares avanzadas era, cuando menos, peligrosa. El imperio siempre había basado su poder en disciplina centralizada, órdenes claras y una estructura rígida. Una especie que improvisaba colectivamente representaba un desafío conceptual. Carvel respiró profundo. Basta. Si quieren jugar a ser estrategas, les daremos una lección. Ordenó. Activen armas de baja potencia. Disparen un pulso de advertencia frente a las naves humanas. Pero señor, están escoltando civiles, protestó Nira Tal. Es una advertencia, repitió Carvel. Nada más. Risa Maar ejecutó la orden. Un haz de energía cruzó el vacío, brillando con intensidad azul. Pero antes de impactar, una de las naves humanas giró bruscamente y se colocó exactamente entre el pulso y el corredor civil. Sin escudos activos. Sin armas visibles. Solo interponiéndose como si supiera, con precisión quirúrgica, dónde y cuándo caería el disparo imperial. Carvel sintió un escalofrío. ¿Cómo supieron la trayectoria? Nira Tal murmuró. Porque nos han estado estudiando mucho más tiempo del que creemos. La fragata lanza de fuego se mantuvo suspendida en el espacio vacío, envuelta en un silencio tenso que ninguno de sus tripulantes se atrevía a romper. Los sensores continuaban generando lecturas imposibles sobre la movilidad de las naves humanas, y el capitán Carvel sentía, por primera vez en muchos ciclos, que algo estaba fuera de su control. Nira Tal observaba la pantalla principal con incredulidad. Señor, esas naves humanas no están diseñadas para soportar ese tipo de maniobra. El pulso de advertencia pudo haberlas desintegrado. Pero no lo hizo, respondió Carvel con irritación. Escogieron interceptarlo. Risa Maar tragó saliva. Escogieron proteger a los civiles. A riesgo de morir. La palabra morir cayó pesada en el ambiente. Los Corvarian rara vez arriesgaban sus vidas por no combatientes, su sociedad consideraba que cada individuo debía cumplir un rol estricto. Los civiles eran prescindibles. Los guerreros, no. Pero los humanos parecían tener un sentido diferente de valor o de sacrificio. Carvel resopló. Idiotas. No pueden proteger a toda una evacuación con solo 3 naves. Nira Tal se volvió hacia él, esta vez con una mezcla de temor y sospecha. ¿Y si no están solas? El puente quedó en silencio. Risa Maar revisó los sensores. Una y otra vez. No detecto nada más, señor, dijo, aunque su voz temblaba. Ninguna nave humana adicional. Solo esas 3. Pero Nira Tal negó con la cabeza. No me refiero a naves, sino a algo más. A nivel estratégico. A nivel civilizatorio. Carvel levantó un párpado, irritado. Habla claro, científica. Ella respiró profundo. Los humanos actúan con propósito. Con conocimiento de nuestras tácticas. Con sincronización natural. Como si, tragó saliva, cada nave fuera una célula de un organismo mayor. Carvel golpeó la consola con una garra. Son una especie fragmentada. Caótica. Incapaz de un liderazgo único. Sí, respondió Nira Tal. Pero desde hace 5 ciclos, unificaron sus flotas bajo una sola estructura.
Hubo un susurro colectivo. Los imperiales jamás habían escuchado sobre eso. Risa Maa revisó de nuevo los canales de información pública. Su rostro se tornó cenizo. Comandante, es cierto. Desde el ataque a la luna Helio Primus, los humanos consolidaron autoridad militar conjunta. La llaman la Armada Humana Unificada. El capitán palideció. Eso es imposible. No hay especie que haya logrado unificar su fuerza militar tan rápido. Ni nuestro imperio pudo. Nira Tal habló sin levantar la voz. Los humanos lo hicieron. Porque no se dieron el lujo de no hacerlo. En la estación de interceptación imperial Obsidiana Negra, varios cinturones de seguridad proliferaban alrededor de un centro de análisis clandestino. Ahí, una división secreta del imperio procesaba información encubierta sobre todas las especies conocidas. El analista Creelbar, encargado de monitorear el espacio humano, observaba con creciente preocupación las últimas intercepciones de datos. Esto no puede ser real, susurró. No, esto es una anomalía. Su compañera, la criptóloga Yuraten, revisó los códigos con rapidez. ¿Qué encontraste? Creelbar proyectó un holograma sobre la mesa central. Mostraba líneas de datos que se repetían con un patrón inquietante. Los humanos están moviendo recursos a regiones que no tienen sentido estratégico. Pero el ritmo de movimiento, Yura, no es aleatorio. Ella abrió los ojos. Es demasiado uniforme. Demasiado preciso. Creelbar asintió. Como si estuvieran preparando rutas de abastecimiento masivo. Para una flota, concluyó Yura. No, corrigió Creelbar. Para una armada. Y entonces mostró la parte más perturbadora. Un plano tridimensional apareció. Un conjunto de líneas azules entrelazadas, formando rutas logísticas entre más de 30 sistemas humanos. Yuraten comprendió al instante. Esto no es improvisación. Esto es planificación de alto nivel. Planificación centralizada. Creelbar asintió lentamente. Los humanos no se están metiendo accidentalmente en nuestra guerra. Se están preparando para entrar a propósito. Un silencio mortal cayó sobre ambos. ¿Ya informaste esto al Consejo Imperial? Preguntó Yura. El analista negó con la cabeza. Si lo hago sin pruebas contundentes, me ejecutarían por desinformación. Ella exhaló hondo. Entonces reúne pruebas rápidas. Creelbar miró las líneas de abastecimiento una vez más. Lo haré. Pero Yura, algo me dice que para cuando las tenga, será demasiado tarde. La fragata Lanza de Fuego volvió a recibir una transmisión humana. Esta vez no era un aviso, ni una advertencia, ni siquiera una amenaza. Era un reporte. Capitán Carvel. Última nave civil evacuada. Retírense del corredor. La voz de la comandante Maya Solarí sonaba serena. Demasiado serena. Era el tipo de calma que uno adoptaba cuando ya había considerado todas las alternativas. Y había aceptado que la confrontación era inevitable. Carvel, incapaz de reconocer la magnitud del peligro, interpretó esa serenidad como debilidad. Encaren a esa nave. Vamos a mostrarles quién manda aquí. Nira Tal intentó intervenir. Señor, las lecturas humanas están cambiando. Algo se está activando. Pero el capitán estaba cegado por el código imperial. Las especies menores debían aprender cuál era su lugar. Activen sistemas de focalización. Disparen un rayo de contención. Si intentan huir, los capturamos. La orden se cumplió. La fragata imperial descargó un rayo de energía que creó una malla luminosa alrededor de la nave humana líder. Era una técnica de captura diseñada para inmovilizar transportes ligeros sin destruirlos. La tripulación esperó que la nave humana se detuviera. Pero en lugar de eso, las 3 naves humanas se detuvieron exactamente al mismo tiempo.
Sin retraso. Sin comunicación visible. Sin señales tácticas. Nira Tal sintió que algo dentro de su pecho se comprimía. Eso no es físicamente posible, susurró. Carvel se inclinó hacia la pantalla. ¿Se rindieron? Pero no se habían rendido. La comandante Solari apareció de nuevo, esta vez con una iluminación tenue en el puente detrás de ella. No había alarma. No había caos. Solo una especie de solemnidad grave. Imperio Corvarian, han cruzado una línea. No debieron interferir con evacuación civil. Carvel apretó los dientes. Ustedes violaron nuestro espacio militar. Ustedes se colocaron frente al rayo. Ustedes decidieron. Solari lo interrumpió. Algo que ningún oficial imperial se habría atrevido a hacer jamás. Hicieron fuego hacia civiles. Eso nos obliga a actuar. En el puente, varios oficiales imperiales sintieron una punzada incómoda. Había algo en esa declaración humana que no sonaba a amenaza vacía. Sonaba a veredicto. Carvel ordenó. Prepárense para neutralizar esa nave. Pero entonces, algo ocurrió. Algo que nadie en el imperio había visto antes. Y que nadie dentro de la lanza de fuego olvidaría jamás. Los sensores vibraron. Un pulso de energía golpeó la fragata imperial como una ola silenciosa. Las luces parpadearon. Los hologramas tácticos colapsaron momentáneamente. El sonido ambiental desapareció. Risa Mahar gritó. Nave detectada. Nave detectada. Gran firma energética entrando al sistema. Todos se tensaron. Una nave enemiga entrando en el sistema sin advertencia era imposible. Las tecnologías de salto dejaban rastros, ondas, lecturas previas. Era como ver llegar un meteorito, uno podía anticiparlo. Pero esto fue como si un planeta hubiera aparecido de repente. Ubicación, exigió Carvel. Risa Mahar palideció. En el vector, humano, señor. Carvel sintió un nudo en la garganta. ¿Distancia estimada? A 400.000 kilómetros. ¿Clase de nave? Risa Mahar tragó saliva. No, no es una clase conocida. Señor, el tamaño, no coincide con ninguna nave humana registrada. Carvel gruñó. Describe la nave. La analista habló con voz quebrada. ¿Ves? Enorme. Forma angular. Casco compuesto, materiales desconocidos. Calor de propulsión, cercano al de un núcleo estelar estabilizado. Señor, su firma energética es, sudó frío, 1000 veces mayor que la nuestra. Un silencio brutal envolvió el puente. Nira Tal apretó la consola con las manos temblorosas. No puede ser humano. Los humanos no tienen infraestructura, no tienen forjas, no tienen. Risa Mahar gritó. Visual entrando en pantalla. Y la vieron. Una nave gigantesca emergió desde detrás de la luna secundaria. Oscura como un eclipse. Silenciosa como la muerte. Con líneas geométricas que no coincidían con ningún diseño conocido. En su costado izquierdo, brillaban letras blancas. HNS Colossus. Armada Humana Unificada. El puente entero contuvo el aliento. Carvel sintió que su sangre se helaba. Esa nave. Esa monstruosidad. No podía existir. No con la tecnología humana conocida. No con los recursos humanos conocidos. No con los límites humanos conocidos. Nira Tal habló apenas en un susurro. Señor, los humanos no unificaron solo su ejército. Unificaron todo. Una nueva transmisión llegó, esta vez desde la nave colosal. La voz del comandante supremo humano se escuchó en todas direcciones, profunda, tranquila, sin agresión, pero con una autoridad imposible de ignorar. Naves imperiales. Han puesto en riesgo vidas civiles.
Retírense del sistema inmediatamente. Carvel apretó los dientes. Ese monstruo no puede ser real. Disparen. Prepárense para ataque. Pero cuando intentó dar la orden, la lanza de fuego tembló. No por impacto. No por arma. Sino por miedo. Un miedo primario que ningún Corvarian había experimentado jamás. La nave Colossus estaba activando algo. Algo inmenso. Algo inimaginable. El silencio que rodeó a la lanza de fuego no fue normal. No fue una pausa táctica, ni un ajuste de sensores, ni siquiera una falla técnica. Fue el tipo de silencio que se impone cuando una civilización entera comprende, por primera vez, que no está al mando. Y así lo sintieron todos a bordo. La nave humana HMS Colossus se mantenía inmóvil en la distancia, pero la simple presencia de ese coloso parecía alterar la curvatura misma del espacio. Luces rojizas serpenteaban a lo largo de su casco angular, como venas cargadas de energía comprimida. No emitía señales hostiles. No desplegaba armas. No enviaba drones. Simplemente, estaba ahí. Y ese estar era suficiente para quebrar la arrogancia de un imperio. Carvel apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Eso no es tecnología humana, balbuceó, luchando contra la evidencia. Mira tal respondió sin apartar la vista de la nave. Señor, ya no podemos asumir que eso no es humano. Risa Maar trabajaba frenéticamente en su consola, intentando comprender las lecturas anómalas. No detecto armas activas, informó con un hilo de voz. Pero la densidad energética es demasiado alta. Señor, si esa nave descargara un solo pulso, podría, tragó saliva, evaporarnos. Cada oficial imperial sintió que el aire se espesaba. Los Corvarian eran una especie guerrera, pero incluso ellos sabían reconocer la magnitud de una fuerza superior. No estamos en combate todavía, gruñó Carvel, aunque la convicción ya no estaba ahí. Ellos atacaron nuestras operaciones. Nosotros respondimos. Esto es un malentendido. Nira Tal alzó la mirada con una mezcla de piedad y desesperación. No fue un malentendido, señor. Bombardeamos civiles. Ellos respondieron protegiéndolos. Y ahora, están aquí porque los obligamos. Sus palabras perforaron la coraza imperial como un filo invisible. Por un instante, Carvel dejó de ser comandante. Y fue solo un individuo enfrentado a la verdad. Pero la cultura imperial no toleraba dudas. No voy a dejar que una especie menor nos dicte órdenes. Gritó. Como si la Colossus hubiera escuchado su desafío silencioso, una nueva transmisión humana llenó el puente. El rostro del comandante supremo apareció. Un hombre de cabellos plateados, mirada profunda y uniforme oscuro con insignias minimalistas. Su presencia imponía autoridad sin necesidad de ostentación. Imperio Corvarian. Les dimos 3 oportunidades de retirarse. Carvel abrió la boca para responder, pero el comandante supremo continuó. Están invadiendo un corredor civil. Están interfiriendo con una operación humanitaria. Y han herido a nuestros evacuados. La voz humana no mostraba odio. No mostraba furia. Mostraba determinación. La clase de determinación que solo nace cuando una especie entera se ha unificado detrás de un propósito inquebrantable. Si no se retiran ahora, actuaremos. Carvel sintió un escalofrío primitivo recorriéndole la espalda. Actuaremos. Esa palabra tenía un peso que jamás había escuchado de ninguna otra civilización. Y aún así, obligado por el orgullo imperial, Carvel levantó la barbilla. Imperio Corvarian no cede ante amenazas. Tenemos derecho de inspeccionar. La transmisión humana lo interrumpió con un susurro poderoso. Muy bien. Un pulso apenas perceptible recorrió la Colossus, como una respiración contenida. Las luces en su superficie cambiaron a un tono blanco intenso.
Pero no era una carga ofensiva. No era un arma. Era un escáner. Señor, advirtió Risa Maar. Nos están analizando. El cerebro Corvarian estaba preparado para las batallas físicas, las armas energéticas, los escudos y los drones. Pero nada en su entrenamiento le había preparado para sentir que una nave enemiga lo estaba mirando. No a la nave. A ellos. General, susurró Nira Tal. Están evaluando nuestras intenciones. Están leyendo nuestros patrones tácticos. Carvel no quiso comprenderlo. Absurdos. Los humanos no tienen tecnología para. En ese instante, los sensores estallaron en una tormenta de datos. Matrices tácticas colapsaron. Modelos predictivos se recalibraron solos. Una cascada de algoritmos desconocidos apareció en pantallas imperiales, como si la Colossus estuviera corrigiendo los sistemas enemigos. Risa Maar gritó. Nos están hackeando. Pero no es un hackeo normal. Señor, son demasiado rápidos. Más rápidos de lo que cualquier IA imperial podría procesar. Nira Tal murmuró. Esto es imposible. Los Corvarian siempre habían considerado a la humanidad técnicamente inferior. Pero aquello que estaban viendo no era inferioridad. Era un dominio absoluto del flujo informativo. Una comprensión profunda de patrones. Una capacidad de análisis que rozaba lo inhumano. La voz del comandante supremo volvió a escucharse en el puente. Primera advertencia. Y entonces, la Colossus hizo algo que ninguna nave en la historia del Imperio había logrado. Neutralizó los sistemas de armas de la lanza de fuego, sin disparar. Las luces rojas se tornaron negras. Los cañones se apagaron. Los escudos colapsaron en modo seguro. Los misiles quedaron inactivos. Todo sin un solo ataque. Risa Maar jadeó. Nos desactivaron. Toda nuestra ofensiva desapareció. Carvel se quedó sin palabras. Pero la pesadilla apenas comenzaba. La desactivación total de los sistemas ofensivos de la lanza de fuego cayó como un golpe emocional y psicológico que ningún Corvarian estaba preparado para soportar. Una especie a la que habían considerado primitiva, caótica, tecnológicamente atrasada, acababa de neutralizar una fragata imperial sin disparar. Sin violencia. Con una precisión quirúrgica que dejaba claro que aquello no era improvisación. Carvel se aferró a su asiento, luchando contra la sensación de impotencia que reptaba por su columna. Imposible, susurró. Esto no puede ser real. Nira Tal bajó la mirada, pero su voz fue firme. Señor, nuestros registros de batalla jamás han reportado una intervención como esta. Ni siquiera contra los Baar Kun. Esto es un nivel completamente nuevo de control táctico. Risa Maar observó sus pantallas, incrédula. El bloqueo fue limpio. Sin daño estructural. Sin penetración de escudos. Sin hackeo convencional. Señor, fue como si hubieran anticipado todas nuestras rutas de comando. Como si conocieran nuestros protocolos internos desde antes de que los iniciáramos. Carvel apretó los dientes con furia. No. No puede ser. Ningún enemigo puede predecir acciones con este nivel de exactitud. Necesitarían un mapa completo de nuestra cadena de mando, de nuestras heurísticas tácticas, Se interrumpió. Porque de pronto, comprendió algo. Algo que hacía décadas el Imperio había ignorado deliberadamente. Los humanos habían estado estudiando al Imperio. Durante generaciones. Nira Tal lo confirmó con voz tenue. Desde que entraron al espacio galáctico, los humanos han observado todo. A todos. Sin llamar la atención. Nunca retrocedieron. Pero tampoco se mostraron, hasta ahora. Carvel sintió que su orgullo se quebraba. Por primera vez, se enfrentaba a la idea de que el Imperio no estaba ante un enemigo inferior,
sino ante uno que había elegido no luchar durante siglos, no por debilidad, sino por estrategia. De pronto, un sonido seco resonó en el puente. Un mensaje entrante. Pero no era una transmisión visual. No era una amenaza. No era una advertencia. Era una comunicación de datos. Risa Mahar abrió los ojos con horror. Nos están enviando algo. Pero no es un virus. Es un archivo táctico. Nira Tal lo analizó. Es un mapa. No de un sistema. No de una colonia. Era un mapa de todo el frente de guerra Baar Kun. Carvel se quedó inmóvil. ¿Nos están mostrando sus operaciones? Nira Tal negó, pálida. No, señor. Nos están mostrando nuestras vulnerabilidades. Los puntos ciegos de nuestra estrategia. Las inconsistencias de nuestros ataques. Las fallas en nuestras líneas de abastecimiento. Incluyendo. Un puntero rojo brilló en la pantalla. Incluyendo este sistema, terminó Nira Tal, en un susurro. El archivo humano no era una amenaza. Era un mensaje implícito. Sabemos todo. Y pudimos destruirte. Pero aún no lo hacemos. Carvel sintió cómo su estómago descendía como si fuera arrastrado por la gravedad de un planeta muerto. ¿Qué clase de monstruos son? Susurró alguien en el puente. Nira Tal respondió con voz quebrada. No son monstruos. Son humanos. Y han decidido que ya no van a huir. La transmisión humana regresó. Esta vez no apareció solo el comandante supremo. Aparecieron 3 altos oficiales humanos. La comandante Maya Solari, el almirante Darius Kounig y la directora estratégica Lian Hua. Sus uniformes eran distintos, pero las insignias compartían un mismo diseño, un círculo azul rodeado de laureles plateados. La misma insignia que la humanidad había mostrado al Consejo Neutral en su primer mensaje. El comandante supremo habló primero. Imperio Corvarian. Confirmamos que han desactivado sus armas ofensivas tras nuestra intervención. No hubo arrogancia. No hubo burla. Solo hechos. Carvel intentó mantener la compostura. Cualquier desactivación fue temporal. Podemos reactivar. Pero no pudo terminar. El comandante supremo lo interrumpió con suavidad, y sin embargo, con un peso que aplastaba cualquier resistencia. No estamos aquí para pelear con ustedes. El puente imperial quedó congelado. Estamos aquí porque la guerra contra los Baar Kun amenaza a especies enteras. Incluyendo la suya. Todos en el puente sintieron un escalofrío. ¿Por qué una especie menor hablaría de protegerlos? Lian Hua, la directora estratégica, habló con voz clara. Los humanos no buscamos dominio galáctico. No queremos territorios imperiales. No deseamos esclavos. No reclamamos tributos. Nira Tal escuchaba con el corazón encogido. La frialdad imperial jamás había concebido una lógica así. El almirante Kounig continuó. Pero no toleramos el genocidio. Ni la limpieza de colonias civiles. Carvel fue alcanzado por la verdad. Una verdad brutal. El imperio no estaba siendo castigado por debilidad. Estaba siendo juzgado. El comandante supremo dio un paso adelante. Nosotros no empezamos esta guerra. Pero si continúan atacando civiles, nosotros la terminaremos. La amenaza no venía de arrogancia. Venía de convicción. Del tipo de convicción que solo nace cuando una especie entera ha decidido que ya no volverá a ser víctima. Kounig finalizó con una revelación que dejó al puente sin aire. Imperio Corvarian. No han visto todavía a nuestra armada. Y entonces la transmisión se cortó. Carvel sintió que su mundo se desmoronaba. Porque si eso no era la armada, ¿qué demonios era la Colossus? La tensión en el puente de la lanza de fuego era insoportable. Un silencio denso,
viscoso, que se acumulaba entre los oficiales imperiales a medida que enfrentaban la realidad. La humanidad no solo poseía una nave colosal. Poseía conocimiento. Poseía estrategia. Poseía determinación. Y lo más perturbador de todo. Poseía unidad. Carvel respiró con dificultad. Su vida militar se había construido sobre una certeza inflexible: ninguna especie joven, caótica o dividida podía superar la disciplina milenaria del Imperio Corvarian. Esa creencia se había convertido en un fundamento cultural, casi religioso. Pero aquel fundamento estaba resquebrajándose ante sus ojos. Señor, susurró Niratal, con los ojos fijos en su consola. La nave humana está desplegando algo. Risa Maar confirmó con voz temblorosa. Un campo, no ofensivo. Es como si crearan un corredor energético. El espacio frente a la Colossus se iluminó. Un arco luminoso se formó, trazando una curva perfecta alrededor del corredor civil. Era como si la nave estuviera colocando un escudo masivo, no para protegerse, sino para proteger a otros. Carvel sintió un nudo en la garganta. ¿Escudo de defensa civil?, murmuró. Niratal asentó lentamente. Sí. Están blindando la ruta de evacuación de nosotros. Cada palabra que pronunciaba era como una daga en el orgullo imperial. Señor, intervino Risa Maar. Estoy viendo actividad energética interna. Señor, no sé cómo explicarlo, pero parece que la nave está coordinando múltiples fuentes de energía como si fueran una sola. Niratal cerró los ojos con horror. Eso es imposible. Requeriría una flota entera alimentando un núcleo conjunto. Requeriría, su voz se quebró, una civilización entera trabajando para un propósito común. Carvel intentó recuperar el control. No pueden tener eso. Los humanos no tienen forjas astrales. No tienen inteligencia estratégica consolidada. No tienen. La científica lo interrumpió suavemente. Señor, tal vez no lo tenían. Ya no. Las luces de la Colossus cambiaron de color. El blanco brillante se tornó en un azul profundo. Un azul que no era amenaza. Era un mensaje. Risa Maar lo interpretó con voz temblorosa. Señor, es un código humano ancestral. Transmiten luto. El puente se paralizó. Luto, por los civiles que murieron durante el bombardeo imperial, explicó Niratal, con un hilo de voz. Carvel sintió algo que en su especie era casi desconocido. Vergüenza. Pero la vergüenza no detenía una guerra. Y en ese instante, el universo se estremeció. Los sensores de la fragata imperial captaron una señal masiva. Un salto cuántico, pero no uno común. Risa Maar gritó, aterrada. Firma de salto múltiple. Decenas de firmas de salto. No, cientos. Miles. La sangre de todos se congeló. ¿Ubicación?, susurró Carvel. Risa Maar tragó saliva. Detrás de la Colossus, señor. Niratal apretó los labios. Finalmente, la estamos viendo. La oficial de sensores no sabía cómo describirlo. No tenía palabras. No tenía precedentes históricos. Pero el puente se iluminó con cientos, miles de puntos blancos emergiendo del vacío. Y entonces los vieron. Una armada humana. Una verdadera armada. Formaciones infinitas de naves emergiendo sincronizadamente. Cazadores livianos. Fragatas medias. Cruceros. Dreadnoughts. Y detrás de todos, otras 3 colosales naves similares a la Colossus. La humanidad no tenía una flota. Tenía una civilización en armas. Carvel sintió un frío punzante recorrer su espina dorsal. Esto no estaba en ningún informe, balbuceó. Niratal respondió con un susurro casi resignado.
Porque la humanidad nunca quiso que nadie lo viera, hasta hoy. La llegada de la armada humana provocó un silencio reverente incluso entre los oficiales más fanáticos del imperio. Ninguna civilización conocida, ni siquiera los Baar-Kun con toda su agresividad imperialista, había logrado proyectar tal fuerza coordinada en un solo punto del espacio. Lo más perturbador era que las naves humanas no estaban en postura ofensiva. No formaban líneas de batalla. No desplegaban escudos. No apuntaban armas. Simplemente, estaban ahí. En perfecta sincronía. Como un solo organismo. El comandante supremo humano reapareció en la pantalla del puente imperial. Su expresión no mostraba triunfo. Mostraba dolor. Imperio Corvarian. La humanidad no vino aquí para conquistarlos. La frase cayó como un meteorito emocional. Pero ya no permitiremos agresiones contra los inocentes. Ni contra nuestros aliados. Ni contra quienes no pueden defenderse. Car-Bell se obligó a hablar, aunque su voz temblaba. ¿Y qué harán si no nos retiramos? El comandante supremo no alzó la voz. Entonces protegeremos el corredor civil. Con o sin su permiso. Una frase simple. Pero dentro del puente imperial, fue como sentir el filo del destino apoyándose sobre el cuello. Riza Maar susurró. Señor, detecto calentamiento mínimo en los motores humanos. No armas. Motores. Nira Tal comprendió al instante. Van a avanzar. No hacia nosotros. Sino, a través de nosotros. Los ojos de Car-Bell se abrieron de par en par. La armada humana, sin intención de atacar, comenzaba a moverse hacia el corredor civil. Desplazándose como una marea incontenible. Era una demostración más poderosa que cualquier amenaza. No temían al imperio. No lo reconocían como un enemigo digno. Solo como un obstáculo, que debían apartar. Car-Bell sintió la humillación arderle en el pecho. No podemos permitir esto, murmuró. Pero Riza Maar lo interrumpió con brutal honestidad. Señor, si intentamos detenerlos, moriremos. El capitán cerró los ojos. Se vio a sí mismo como la historia lo recordaría. No como un héroe imperial. No como un comandante victorioso. Sino como el líder que llevó a su nave a la destrucción por orgullo. La voz de Nira Tal fue un susurro cargado de algo que los Corvarian rara vez mostraban. Empatía. Tal vez, no somos nosotros quienes debemos enseñarle una lección a la humanidad. Sino ellos quienes deben enseñárnosla a nosotros. Car-Bell miró la pantalla una última vez. Miles de naves humanas avanzaban en silencio. No para destruir. No para conquistar. Para proteger. Y en ese momento, algo dentro de él cedió. Riza Maar, dijo con voz quebrada. Retira la nave del corredor. La oficial ejecutó la orden sin dudar. La lanza de fuego comenzó a desplazarse lentamente a un costado. Las luces azules de la Colossus parpadearon suavemente, como un gesto de reconocimiento. Car-Bell bajó la cabeza. Por primera vez en su vida. Un Corvarian se inclinó ante otra especie. La humanidad no celebró. Simplemente, siguió adelante. El campo de batalla, antes saturado de tensión, quedó envuelto en un silencio distinto. No era el silencio del miedo ni de la incertidumbre. Era un silencio de reacomodo, de un universo que acababa de presenciar algo imposible y buscaba ahora un nuevo equilibrio. La armada humana avanzaba con serenidad absoluta, escoltando los convoys civiles hacia un punto seguro en el borde del sistema. Decenas de miles de luces blancas se movían como constelaciones vivas, transitando un corredor abierto no con violencia, sino con presencia. La Colossus, majestuosa y silenciosa, lideraba el avance. Detrás de ella, las otras naves colosales seguían en formación perfecta. En contraste, la lanza de fuego permanecía inmóvil a un costado del corredor, incapaz de procesar lo ocurrido.
Sus motores estaban encendidos solo lo suficiente para sostener su posición. No había intenciones de interferir. No había órdenes de ataque. Solo, introspección. En el puente, Carvel descansaba en su asiento, con los hombros hundidos y los ojos perdidos en el vacío. Nunca, murmuró, nunca imaginé que vería a una especie levantarse así. Nira Tal permanecía de pie a su lado, observando los convoys humanos con un nudo en la garganta. Nos enseñaron algo hoy, señor, dijo en voz baja. Que el poder no siempre se mide en armas, sino en propósito. Risa Maar, con los ojos fijos en la Colossus, agregó. El imperio siempre pensó que éramos la especie más disciplinada del cuadrante. Pero ellos son otra cosa. Ellos son disciplina emocional. Voluntad compartida. Carvel asintió lentamente. La humanidad no solo trajo armas. Trajo un ideal. Sus oficiales lo miraron con sorpresa. Era la primera vez que escuchaban al capitán reconocer abiertamente algo que contradecía la doctrina imperial. Pero esa no era la única revelación que flotaba en el aire. A miles de kilómetros, sensores externos de la lanza de fuego detectaron un nuevo movimiento. No humano. Era un canal codificado. Un mensaje del Consejo Imperial. Risa Maar lo abrió con cautela. Señor, es del archiarconte Barestal. Carvel levantó la mirada con amargura. El holograma imperial apareció enfrente de ellos, imponente, arrogante, exactamente como lo recordaban. Capitán Carvel. Reporte inmediato. Hemos detectado una anomalía energética en el sector Helios. ¿Confirma presencia humana? Carvel cerró los ojos por un instante. Luego habló. Confirmo, presencia humana. Y confirmo que ya no son la especie que el imperio creía. Barestal frunció el ceño. ¿Resistencia? ¿Naves de ataque? Carvel negó. No, archiarconte. Una armada unificada. Miles de naves. Coordinación absoluta. Tecnología desconocida. Propósito inquebrantable. El archiarconte abrió los ojos con incredulidad. Ridículo. Los humanos no tienen la capacidad industrial para. Carvel lo interrumpió. La tienen ahora. El silencio fue ensordecedor. Barestal intentó recomponer su figura. ¿Atacaron? No, respondió Carvel, con una mezcla de vergüenza y respeto. Simplemente, avanzaron. Nos atravesaron como si fuéramos insignificantes. El archiarconte endureció la mirada. Entonces, ¿perdieron? Carvel respiró profundo. No hubo batalla. Solo vergüenza. Nira Tal dio un paso al frente. Archiarconte, la humanidad actuó con más honor del que jamás mostró nuestro imperio. Protegieron a los civiles que nosotros atacamos. Y lo hicieron sin derramar sangre. Barestal mostró una mueca de absoluto desprecio. Basta. Regresen a base. Serán interrogados. La transmisión se cortó. Pero algo había cambiado dentro del puente. El miedo al imperio ya no era absoluto. Lo que los humanos habían mostrado era más grande, más profundo, más elevado. La humanidad había demostrado algo peligroso para el dogma Corvarian. Que el poder verdadero nacía de la voluntad colectiva. No de la veteranía. No del linaje. No del miedo. Y eso, era una amenaza para todos los imperios. Horas después, mientras la armada humana desaparecía en un salto cuántico masivo, una última transmisión llegó a la lanza de fuego. La comandante Maya Solari apareció en pantalla. Ya no en posición de confrontación. Ahora, en un gesto de despedida. Carvel. No estamos aquí para humillarlos. El capitán tragó saliva. Estamos aquí porque entendemos el costo de la guerra. Porque lo hemos vivido. Porque lo hemos pagado con mares de sangre.
Risa Mahar agachó la mirada. Nira Tal sintió el dolor humano como una vibración silenciosa. Solarí continuó. Ustedes creen que la fuerza nace de la disciplina. Nosotros creemos que nace del sufrimiento. Y de la decisión de no repetirlo. Carvel preguntó, con auténtica curiosidad. ¿Por qué nos permitieron retirarnos? Pudieron habernos destruido. Solarí respondió sin dudar. Porque no buscamos conquistar. Buscamos evitar que otras especies sufran lo que nosotros sufrimos. Nira Tal murmuró. Ese es un propósito noble. Solarí asintió suavemente. La galaxia está cambiando. Ya no es lugar para imperios que gobiernan mediante el miedo. Ahora es tiempo de alianzas. De pactos. De responsabilidad compartida. Luego, por primera vez, Maya Solarí sonrió. Una sonrisa triste, pero sincera. Cuando llegue la guerra verdadera. La humanidad no luchará sola. La transmisión terminó. Y la Colossus, junto al resto de la armada humana, saltó al hiperespacio con un resplandor azul profundo, dejando el sistema envuelto en un silencio aún más profundo que antes. Carvel respiró hondo. Nunca pensé que temería respetar a un enemigo, dijo. Pero aquí estamos. Nira Tal asintió. Tal vez, no son enemigos. Risa Mahar concluyó. Tal vez, son la advertencia que necesitábamos. La lanza de fuego emprendió el viaje de regreso al territorio imperial. El puente estaba quieto. Nadie discutía. Nadie negaba lo ocurrido. Lo que la humanidad había demostrado no era poder militar. Era una declaración de existencia. Una especie unificada. Flexible. Resiliente. Empática cuando debía. Inquebrantable cuando era necesario. Nira Tal escribió un informe para el Consejo Imperial. No uno de protocolos. No uno de tácticas. Uno, filosófico. Su conclusión final decía: la humanidad no es una amenaza por su poder. Es una amenaza porque decidió dejar de ser una víctima. Y cuando una especie entera toma esa decisión, ni siquiera un imperio milenario puede detenerla. Carvel miró el espacio exterior por última vez antes de que la nave saltara. La galaxia no volverá a ser la misma. Risa Mahar añadió. El imperio tampoco. Y mientras la fragata imperial desaparecía en un pliegue de luz, una verdad se grabó silenciosamente en la conciencia de quienes vivieron ese día. La humanidad no era un rumor. Ni una especie joven. Ni una fuerza menor. Era el inicio de una nueva era. Una en la que la humanidad se levantaría no como conquistadora, sino como la respuesta. La respuesta que nadie esperaba. La respuesta que un día cambiaría el destino de civilizaciones enteras. La respuesta que recordaría el imperio. Por generaciones.